Hay traders que cambian los mercados y hay traders que cambian la historia. Jesse Livermore hizo ambas, pero también dejó un legado más oscuro, la demostración viviente de que saber qué hacer no es suficiente cuando la mente se rebela contra uno mismo. En este episodio entramos al núcleo psicológico de la temporada. Después de conocer su sistema secreto y ver el ciclo que lo destruyó una y otra vez, ahora llegamos al punto más revelador. Al Livermore tenía reglas claras y reglas brillantes, reglas que podían haberlo salvado, pero no pudo seguirlas. Aquí está la paradoja en el genio del mercado. Escribió su propio mapa hacia la supervivencia y aún así eligió perderse. Este episodio no es técnico, es humano. Es el retrato de un hombre que sabía exactamente cómo vencer al mercado, pero nunca aprendió a vencer su propio ego. La figura de Livermore se suele asociar con riqueza explosiva, intuición legendaria y operaciones colosales, pero lo que la gran cantidad no sabe es que detrás de esa imagen había un hombre obsesivo, metódico y casi científico. Observaba cada movimiento, registraba patrones, anotaba conclusiones y después de cada devastación personal extraía una regla. Sus reglas surgieron como una colección de advertencias internas. No estaban escritas para otros traders, estaban escritas para él mismo. Eran su recordatorio de que su gran peligro no era el mercado, era él mismo. Y esta idea conecta silenciosamente con lo que exploramos en la temporada anterior. Ninguna regla resiste la fuerza emocional del ego si la mente no está preparada para obedecer. Livermore tenía disciplina cuando estaba en equilibrio, pero cuando entraba en turbulencia emocional, cada regla se convertía en papel mojado. A continuación, no estás por escuchar una simple historia. Estás por entrar en el espejo donde se reflejan las virtudes y las tragedias de un hombre que pudo haber sido el más grande trader de todos los tiempos, si hubiera tenido la fuerza para obedecerse. Regla número 1 es corta tus pérdidas. La regla que salva carrera y la que más destruye cuando se ignora. Livermore descubrió esto temprano, después de ver cómo traders brillantes desaparecían por una sola razón. Él se negaban a aceptar que estaban equivocados. Cortar una pérdida no es un acto técnico, es un acto de humildad, es mirar al mercado y decir que tenías razón tú, no yo. Cuando Livermore respetaba esta regla, sus pérdidas eran pequeñas, casi insignificantes, pero cuando la violaba, despertaba su lado más destructivo. Sostenía posiciones esperando que la realidad se ajustara a su deseo. Entraba una guerra psicológica contra el precio, y en esa guerra siempre perdía. Cortar una pérdida duele, pero no cortarla es letal. Regla número 2 es no promedies a la baja. La trampa más antigua, el veneno más dulce. Promediar a la baja seduce porque hace sentir que el precio se está poniendo mejor. Pero esa sensación es una ilusión emocional. No es análisis sano, es esperanza. Livermore lo sabía, lo escribió, lo repetía. Y aún así cayó en esta trampa más de una vez. Cuando promediaba una posición perdedora, aumentaba no solo el riesgo, sino su apego emocional. Cada dólar adicional era una cadena que lo ataba al error. Lo que debía cortar se convertía en un compromiso irracional. Promediar a la baja no es una estrategia, es un síntoma, el deseo de evitar el dolor de admitir que estabas equivocado. Esa necesidad, la de tener razón, sería la fuerza que lo perseguiría hasta el final. Regla número 3. La tendencia es tu aliada. Debes seguirla, no la enfrentes, no la desafíes. La tendencia fue la herramienta que lo convirtió en leyenda. Livermore tenía un sexto sentido para identificar el movimiento dominante del mercado. Cuando se alineaba con la tendencia, sus ganancias eran explosivas, pero la historia cambia cuando empezaba a creer que podía anticipar el giro perfecto. Ese fue su gran pecado, que era creer que podía vencer a la tendencia porque entendía el mercado mejor que nadie. Cuando desafiaba tendencias claras en momentos de soberbia, caía en trampas que él mismo se había advertido. El mercado no acepta desafíos personales, no premia la audacia emocional y solo sigue su curso. Esta regla revela una verdad eterna. Cuando el trader empieza a creer que sabe más que el mercado, la caída ya comenzó. Regla número 4 es: no entres
sin un plan. La improvisación es el lenguaje del trader emocional. Un plan define dónde entrar, dónde salir y en qué condiciones abandonar una idea. Un plan es lo que diferencia una operación profesional de un impulso. En sus mejores épocas, Livermore tenía un protocolo claro, pero cuando entraba en estados de ansiedad o euforia, actuaba sin preparación y no validaba señales. No calculaba riesgos, no analizaba el contexto, simplemente operaba para sentir que tenía el control. La ausencia de plan lo dejaba atrapado en un laberinto de decisiones reactivas. Y en ese estado, el mercado se volvía un enemigo que lo arrastraba sin piedad. Toda carrera se destruye cuando el trader deja de operar su estrategia y empieza a operar sus emociones. Y regla número 5 es que el mercado tiene la razón, no tus deseos. La regla más simple, la más profunda, la más ignorada. Esta es la esencia del trading. La regla que resume todas las demás, la realidad final de cualquier operación. Livermore la conocía como un axioma irrefutable de que el mercado no está equivocado, solo tú puedes estarlo. Pero incluso él, en sus momentos más frágiles, quiso corregir al mercado, quiso que el mercado validara sus convicciones, quiso que el precio siguiera su análisis, no su propia lógica. Cuando deseaba tener razón más que ganar dinero, su destino quedaba sellado. El mercado no premia deseos, solo decisiones. No negocia con tu ego, no se adapta a tus expectativas, simplemente muestra la verdad, aunque duela. Si analizas profundamente estas reglas, verás que ninguna es complicada. No requieren tecnología moderna, ni indicadores avanzados, ni modelos matemáticos complejos. Lo que sí requieren es algo mucho más difícil: una mente capaz de obedecerlas en momentos de estrés. Ese fue el talón de Aquiles de Livermore. Su problema no era la falta de estrategia, sino la falta de dominio mental cuando su mundo emocional entraba en turbulencia. Lo que destruyó a Livermore no fue el mercado, fue la incapacidad de sostener sus propias reglas cuando más las necesitaba. En su vida, estas reglas eran faros, pero sus emociones eran tormentas. Y los faros no sirven cuando el navegante se niega a mirar. Este episodio no es solo una lección histórica, es un reflejo vivo de lo que cada trader enfrenta hoy. No importa la tecnología, los gráficos o la inteligencia artificial, las reglas siguen siendo las mismas y la batalla sigue ocurriendo en el mismo lugar, en la mente del trader. Aquí es donde nuestra serie conecta de manera natural con lo visto en la primera temporada. Comenzamos con Mark Douglas y entendemos por qué Livermore encarna la consecuencia final de lo que ocurre cuando no dominas tu mundo interno. Él fue la demostración extrema de que la técnica sin control mental es una bomba de tiempo. Sus reglas eran correctas, su sistema era brillante, sus intuiciones eran de otro nivel, pero nada de eso pudo salvarlo cuando su ego tomó el control. El legado de Livermore no es solo el de un hombre que creció de la nada, conquistó Wall Street y desafió a los varones financieros de su época. Su verdadero legado es un mensaje invisible, escondido entre líneas de tragedia. No caes por romper las reglas del mercado, caes por romper las reglas que escribiste para protegerte de ti mismo. Las 5 reglas de Livermore sobreviven porque son universales. Su caída sobrevive porque es una advertencia. El conocimiento te da dirección, la disciplina te da continuidad, pero solo el dominio mental evita que seas destruido por tus propios impulsos. En el próximo episodio veremos la fuerza oscura que habita en ese conflicto, la fuerza que lo llevó a romper cada regla, la fuerza que arruinó sus fortunas una y otra vez. Recuerda que el ego es la última batalla que todo trader debe enfrentar. Gracias por acompañarnos. No olvides continuar revisando nuestros videos de las mentes brillantes y sus temporadas de cada una. Nos vemos pronto.